¿Qué están haciendo para garantizar una sanidad equivalente en todo el territorio? Consultorios locales cerrados, consultas y horarios recortados en el medio rural, falta de especialistas y servicios completamente vacíos. Tienen colapsados día sí día también los servicios de urgencia de los hospitales. Y están haciendo todo lo contrario de lo que han aprobado en esta directriz contra la despoblación. Señor Lambán, me temo que en materia sanitaria no podrá ir usted en campaña a Teruel, Alcañiz o a Huesca a decir que va con el deber cumplido. Creemos que estas Cortes deberían aprobar cuantas medidas sean necesarias para que a partir del próximo curso los alumnos de Ciencias de la Educación de nuestra comunidad autónoma puedan formarse específicamente para desempeñar su profesión en la escuela rural. Si es lamentable cualquier cierre de negocio gestionado por autónomos en cualquier ámbito, más lo es, si cabe, en el medio rural. Planteamos una proposición no de ley que plantea la puesta en marcha de un programa de apoyo que se pueda beneficiar este emprendedor de los conocimientos del autónomo a relevar. Finalizada la votación, 61 votos emitidos, 28 síes, 33 noes, quedaría por tanto rechazada. Los partidos que apoyan al Gobierno hacen frente común contra los autónomos. Años oyendo hablar de renta básica y de sus bondades. Era la tabla de salvación de todos los problemas que tenía Aragón. Y ahora se descuelgan ustedes con un proyecto piloto. ¿Y qué más? ¿Y con esto vamos a hacer algo para frenar la despoblación? ¿Y esto va a servir para que las personas que quieran vivir en nuestros pueblos puedan vivir en nuestros pueblos? De verdad, después de los 3 últimos años en los que ha sometido a los aragoneses a este espectáculo, ¿de verdad cree su Gobierno que son capaces de llevar alguna medida a cabo para paliar la despoblación? Si les preguntáramos a los aragoneses del medio rural a quién elegirían para solucionar sus problemas, ¿de verdad cree que les elegirían a ustedes?